Hola queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Nuevamente me encuentro con ustedes. Siento un gozo grande y alegría al poder comunicarme, al poder compartir, al tener esos espacios tan importantes que deseo también que sean de mucha ayuda para todos ustedes o aquellos que conozcan. Vamos a compartir sobre un tema muy importante y especial desde el psicoanálisis y vamos a aprender. Se llama Mi deseo produjo rechazo. Todos hemos experimentado de una u otra manera un rechazo. Quiero aclarar algo, voy a utilizar el término fantasma o fantasmas, que muchos psicoanalistas lo utilizan, pero tampoco quiero que se dé para malas interpretaciones que la hermana de Yanira cree en fantasmas, no, sino que es un término que, repito, cierto, que a veces en el psicoanálisis se utiliza, pero más que todo para decir o expresar fantasías. Por decirlo de alguna manera, lo podemos colocar como un sinónimo. Al decir yo, al mencionar en algún momento la palabra fantasmas, me estoy refiriendo a fantasías. Es decir, aquello que nuestra mente se imagina, crea como real, ¿cierto? Las fantasías. Damos inicio entonces, después de esta aclaración. Hay fantasmas o fantasías que surgen a partir de un rechazo que no tiene explicación. Vean ustedes que estamos hablando de un rechazo o algún rechazo por el cual hemos pasado, pero que nadie nos llega a explicar el por qué nos está rechazando. Pero hay algo muy importante y valioso. Nosotros creemos, para nuestro mundo, para nuestro mapa, estamos creyendo que nos están rechazando, pero quizás no nos estén rechazando. Bueno, entonces, hay fantasmas que surgen a partir de un rechazo que no tiene explicación. Es decir, cuando hay un rechazo con otro significativo. Al yo decir significativo, en el psicoanálisis al decir significativo, valga la redundancia, quiere decir aquella persona que significa mucho para mí, que la valoro mucho o es un ser querido o amado para mi persona. ¿Sí? Eso es el otro significativo. Cuando entonces esa persona a la que yo quiero o yo amo o yo valoro hace algo hacia mí o no acepta algo que yo quiero, es decir, un deseo que tengo no lo llega a aceptar, así como yo estoy queriendo ese deseo. Entonces van a aparecer esos fantasmas o esas fantasías en mí. Y voy a decir, pero ¿por qué tú no aceptas ese deseo? Pero ¿por qué tú ignoras eso que yo estoy haciendo o que yo estoy sintiendo? Es decir, ahí va produciéndose un rechazo. O cuando la persona hace algo, realiza algo y no me explica a mí por qué está actuando así, por qué lo está haciendo así. Cuando yo llego a manifestarle algún deseo que tengo y ese significativo, por decirlo de alguna manera, siento que me está ignorando, ¿sí? O que me ignora. Bueno, entonces,
El fantasma es que nuestro deseo fue lo que produjo ese rechazo. Por supuesto, si yo quiero algo y no se da, o la persona que significa para mí no lo está cogiendo, no me está comprendiendo o me está ignorando, entonces inmediatamente yo siento y experimento que me está rechazando. Pero muchas veces no es que me está rechazando, sino que yo lo doy por un hecho o lo estoy interpretando de esa manera. Bueno, entonces es cuando yo quería algo, yo deseé algo, pero no se me dio y no se me concedió. Allí sale, como dije anteriormente, sale ese rechazo. Entonces, estos fantasmas o fantasías se podrían traducir así: en mi deseo produjo el rechazo. Cuando hay un rechazo de otro significativo o de un ser que esperamos validación y no hay una explicación del porqué de ese rechazo, entonces tendemos en el psiquismo, o tendemos, ¿cierto?, en nuestra mente o en nuestro cerebro, él tiende a llenar ese vacío. O sea, el psiquismo tiende a llenar ese vacío, es decir, esa no explicación que hay de parte del ser que quiero, tiende a llenarlo con ideas propias que van a producir un rechazo. Después lo vamos a explicar. Inconscientemente experimentamos que nuestro deseo tiene riesgo de producir rechazo. Eso nos va a suceder, pero desde el inconsciente. Queremos algo, por ejemplo, tenemos un proyecto que deseamos realizarlo, un estudio, o queremos hacer algo simplemente que nos nace con todo nuestro corazón. Pues resulta que siempre desde el inconsciente, nos va a decir el psicoanálisis, vamos a llegar a experimentar que eso que deseamos, que ese deseo va a tener un riesgo de ser rechazado por nuestros significativos, de ser rechazado por mi papá, por mi mamá, por mi amigo, por mi esposo, por mi novio, etcétera, etcétera. Eso puede pasar. Entonces, cuando se es rechazado por otro significativo sin explicación, aparecen estos fantasmas del rechazo. Claro, es decir, viene mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo, mi esposo, mi novio, y yo le planteé algo, le planteé mi deseo, le compartí mi deseo, y esa persona me ignora, no me dice nada, o ofende ese deseo, pero no me explica por qué es en este momento que yo le estaba hablando de mi deseo, nunca me atendió, no me explica en ese momento que yo le estaba compartiendo del deseo, del por qué me estaba ignorando, o según yo me estaba ignorando. Entonces ahí se produce un vacío en nuestra psique, un vacío en nuestra mente o un vacío en nuestro cerebro. También nos puede suceder pequeños rechazos, ¿cierto? Por ejemplo, le escribimos a una persona por WhatsApp, que eso pasa en algunas ocasiones, y ese amigo, esa amiga o esa persona importante o ese significativo nunca me respondió, o no me responde rápido, o tarda en responderme. Entonces yo inmediatamente siento que esa persona me está rechazando. Me está rechazando, ¿por qué? Porque de todas maneras no me está explicando por qué tarda tanto en responderme, o por qué, como llamamos, me dejó en visto. Entonces también sucede esto. Entonces en ese lapso de tiempo en que la persona a mí
nunca me habló y nunca me expresó, ya empieza mi psiquismo, ya empieza mi mente a formular preguntas, a inventar o a hacer juicios del por qué no me respondió o por qué no me está respondiendo. Bueno, entonces es vacío de explicaciones, funciona como un velo, como una especie de pantalla que no deja ver lo que hay detrás. Claro, una especie de pantalla que no deja ver lo que hay detrás. ¿Por qué? Porque yo soy la que en ese vacío pongo o invento el por qué supuestamente me están rechazando. Es decir, antes de preguntar, antes de dialogar, yo más bien, digo Santa Teresa, le hago caso a la loca de la casa, que es nuestra mente, y lo que ella me diga, así es. Bueno, eso sucede pasar. O sea, al no poder verlo, entonces, esa explicación, ¿cierto? No poder ver esa explicación, entonces ese velo funciona como pantalla, donde nosotros proyectamos nuestro fantasma o nuestra fantasía. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es que sucede esto con el rechazo? Muchas veces reprimimos un deseo porque queremos evitar un rechazo de un significativo o de alguien que queremos. Y eso nos pasó o nos pasa, o también desde niños hemos vivido esa experiencia. Que tenemos un deseo, ¿cierto? Tuvimos un deseo de niños, pero como pensamos o percibimos que ese significativo o esas personas que amamos no nos iban a apoyar, entonces llegamos a reprimir ese deseo. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando somos adultos, ese patrón o ese esquema lo arrastramos, lo llevamos a nuestra vida adulta. Y es cuando la persona no se siente capaz por sí misma de alcanzar ese deseo o de trabajar por ese deseo, sino que va a tener también una autoestima baja o va a depender siempre de la opinión de los demás y no va a hacer ningún movimiento o no va a hacer todo lo posible para conseguir su deseo. Porque si ese deseo es bueno, es noble, es positivo, después de analizarlo, de que tú lo analices o también de que busques ayuda, ¿cierto?, de un profesional o ayuda también espiritual, y ver que ese deseo que tienes, ese deseo, llamémoslo un sueño, un proyecto, una meta, es bueno para ti y es útil, aunque muchos no crean en tu deseo, y es algo que te va a ayudar, que te va a construir, que no te va a dañar, pues entonces da el paso, ¿sí? Tienes que dar ese paso, porque muchas veces si no lo das, repito, si no lo das, es porque quizás llevas ese esquema, ¿cierto? O ese patrón desde tu niñez o desde tu adolescencia. Entonces, bueno, ahí te lo dejo para que tú analices y medites. Ahora, dejando un poco la parte del psicoanálisis sobre este aspecto de mi deseo produce un rechazo, quiero adentrarme en la parte desde la psicología a mirar ese rechazo y ese deseo desde otra perspectiva o desde otra manera, aunque es semejante, ¿sí? Especialmente este espacio pequeño que voy a hablar ahora lo dedico a los padres de familia o a aquellas personas adultas que están a cargo de niños y de niñas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los adultos opacamos o truncamos el deseo de los niños o de las niñas. Entonces ellos o nos rechazan a nosotros o rechazan aquello que ellos desearon, o sea, terminan rechazando. Por ejemplo, algo pequeño que puede suceder en los niños y que muchas veces pasa y lleva a complejos
en esa etapa de niñez, o también a complejos en la etapa pues adulta. También se da porque se arrastra y se lleva de la niñez hacia la etapa adulta. Por ejemplo, cuando una niña no está a gusto con su cabello, o con su color de ojos, o con el tamaño de su nariz, o con su nariz, y ella se siente un poco angustiada por eso, ¿cierto? Porque tal vez en la escuela la molestan, o porque tal vez ella ha mirado a otras personas con color de ojo diferente, con el tamaño de la nariz diferente, o con el cabello con un estilo diferente. Y ella entonces está como no aceptando eso. Pero en el fondo, en el inconsciente desea superar esa parte y que la acepten así como es, para su mundo, ¿cierto? Que la acepten así como es. El problema está cuando los adultos, ¿cierto? O los hermanos, o papá, mamá, o tíos, o en la casa, más bien se la molestan en ese aspecto o se ríen en ese aspecto. Por ejemplo, la pueden molestar diciendo: ay, es ese cabello tan grande, tan alborotado que cuesta peinarlo, o algo así. O le pueden decir: ay, esa nariz de esa niña que tan grande que salió como al abuelo. Esos ojos, ese color de ojos de ella, mira que no son como el hermano, que el hermano tiene los ojos verdes, celestes, y ella de ahí lastimosamente nació con el color de ojos, qué sé yo, negro, café. Es decir, esas cosas tan pequeñas y tan sencillas van a producir que el niño o la niña sienta rechazo, o bien por sus ojos, por su cabello, por su nariz, o también por esas personas que la han criticado y que no han aceptado. Eso pasa. Entonces son niños que de grandes se van a acomplejar, o aquellos que son gruesitos, ¿cierto? Gruesitos, robustos, ¿no? Y en la casa los acomplejan, o le empiezan a decir: es que usted está muy gordo, muy gorda, muy grueso, muy gruesa, que parece un estañón, que parece no sé qué, y empiezan a comparar a los niños o niñas y piensan que esto no le está haciendo nada, que eso no les está hiriendo, no les está lastimando o no les está afectando. Y resulta que sí. Entonces el niño o la niña llega a rechazar ¿qué? Pues su cuerpo, ¿ya? Su cuerpo llega a rechazarlo. Y desde ese entonces empiezan a complejarse, o cuando ya sean también adultos, viven un complejo y se rechazan a sí mismos, o como digo, también terminan rechazando a aquellos que los están ofendiendo. Entonces, importante, hay que tener cuidado con el trato hacia los niños, con lo que se les dice, cómo se actúa con ellos, las palabras que se utilizan. Importante, lo quería recalcar. Bueno, entonces me alegro mucho haber compartido con todos ustedes, y recuerden entonces el tema o la frase: mi deseo produjo rechazo. Porque claro, si tengo un deseo, repito, ¿cierto? Si tengo un deseo que yo quiero cumplir, o lo quiero realizar, o estoy esperando de otra persona, que lo acepte, que me entienda, y esa persona no lo hace, entonces inmediatamente mi psique, mi cerebro, mi mente va a sentir que lo están rechazando, que me están rechazando. Pero consejo, dialoga antes. O sea, no hagas juicios, ¿cierto? No hagas prejuicios. Antes, dialoga con la persona, dile, ¿por qué me hiciste esto? Si yo te estaba hablando porque
O sea, veías para otro lado porque no me prestabas atención, ¿sí? Para no dejar ese vacío allí, y que luego en ese vacío yo llegue más bien a meter mis ideas, mis suposiciones y mis juicios. Entonces es importante el diálogo también y hacer un alto en nuestra mente, en nuestro pensamiento, y no irnos más allá, no irnos a pensar más allá, ¿ok? La otra parte, si tú tienes un sueño y ves que está bien, que es bueno, que te ayuda, aunque muchos no te apoyen, pues ánimo, está bien, ánimo y sigue adelante. Pero recuerda, de manera muy especial, en esta parte de los deseos, no te dejes llevar por la idea de que la persona te está rechazando. No te está rechazando muchas veces, sino la situación es que hace falta un diálogo, hace falta hablar. Analizar entonces nuestros deseos. Bendiciones, les habló la hermana de Yanira de Los Ángeles Víquez Vargas, de nacionalidad costarricense, de la congregación Hermanita de los Pobres de San Pedro Claver. Me alegro mucho haber estado con todos ustedes y que el video les sea muy útil. Muchas bendiciones y que sigan siempre adelante de la mano de Jesús y de María.